amada familia, amada iglesia, es un gusto para mí poder estar aquí, aunque sea a la distancia, nuevamente juntos en un solo espíritu, gozándonos en lo que el Señor está haciendo. Y mientras que Javi, Cami y el pastor Elías nos dirigían en adoración, en verdad que se ha sentido un espíritu de santidad en este lugar. Y yo te invito a que cuando esté la adoración tú te levantes ahí en donde estás, en la sala de tu casa, en tu cuarto, como familias. No te quedes sentado, no te quedes acostado en los sillones. Párate y empieza a adorar, y vas a ver cómo el Espíritu Santo empieza a derramar su presencia más y más. Y estoy muy emocionada de compartir en este día lo que el Señor ha estado poniendo. Verdaderamente estamos viviendo tiempos muy locos, tiempos que creo que ninguno de nosotros en varias generaciones nos imaginamos vivir. Sí, ha habido pandemias antes a lo largo de toda la historia, pero no nos había tocado como generación vivir algo en el que se detuvieran nuestras actividades, en donde los países estuvieran preocupados por la economía a nivel mundial, por una pandemia como la que hemos estado viviendo. Y en medio de todo esto se han levantado voces, y unos dicen es el juicio de Dios, otros dicen no es el juicio, es algo que no viene de Dios, es algo demoníaco. Y lo que ha estado en mi corazón fuertemente desde antes de que esto iniciara, el Señor había hablado claramente de que Él venía a sacudir, y que Él iba a permitir muchas cosas, que iba a permitir pandemias y otras cosas, porque Él quería sacudir no nada más al mundo y las economías, sino también a su iglesia. Y estando orando el día de ayer, estaba entre dormida y entre despierta, y escuché claramente una voz que decía: la batalla es del Señor, la batalla es del Señor. Y tenemos nosotros que recuperar la perspectiva de lo que el cielo está hablando. Tenemos nosotros que dejar de escuchar las voces del hombre, de las noticias, de Facebook, de YouTube, de los principales noticieros, e inclusive de lo que se están diciendo a nivel político. Y necesitamos enfocar nuestro oído y nuestros ojos en lo que el cielo está hablando, y qué es lo que el Padre está diciendo desde su trono. Y yo creo verdaderamente que el Señor ha permitido esto. Dice la palabra que no se mueve una sola hoja de un árbol si no es su voluntad. Y si Él ha permitido esta pandemia a nivel mundial, no ha sido como juicio, sino ha sido para sacudir a las naciones. Dice la palabra que en Isaías 33:35, que Él viene a sacudir las naciones, que Él viene a sacudir todo lo que está fuerte, para que todo lo que es inconmovible permanezca. Y eso es lo que yo puedo percibir que el Señor está haciendo en estos tiempos. Y en medio de nosotros el Señor está tanto quebrantando como purificando a la iglesia. Y necesitamos entender que la iglesia no es un templo, no son 4 paredes, no es una construcción. La iglesia es la congregación de los santos. Y ha habido santos que han estado antes que nosotros. Dice en Hebreos que tenemos una nube de testigos alrededor nuestro. Tenemos una nube de testigos, y la congregación de los santos, la congregación de los santos se forma por un cuerpo espiritual, lo forma una familia espiritual. Y necesitamos nosotros enfocarnos en esto y entender que el Señor está purificando a esa congregación, que está quebrantando y purificando a la congregación de los santos. Y en medio de todo esto ha venido temor, ha venido duda, ha venido, como decía mi esposo, falta de fe. La fe ha menguado en muchos, y necesitamos detenernos un momento y enfocar nuestra perspectiva con la perspectiva del cielo. Y quiero que ahí donde estás, si es en tu celular o tienes la palabra ahí física en un libro, yo te quiero pedir que me acompañes al libro de Primera de Samuel 17. Primera de Samuel capítulo 17, del versículo 42 al 50.
Y sé que muchos ya se saben esta historia, y si es la primera vez que tú te conectas a una transmisión como de este tipo, espiritual o enfocada en Jesús, yo te invito a que te quedes y vamos a ver esta historia de la palabra. Y aquí en 1 Samuel 17:42 nos habla de un pueblo que estaba siendo oprimido por un pueblo más poderoso, que eran los filisteos, y que había aparecido un gigante que medía más de 2 metros y estaba en verdad azotando y propagando miedo y pánico entre todo el pueblo de Israel, todo el ejército de Israel. Aparentemente era un enemigo que no se podía vencer, que nadie podía vencer. Todos los soldados, todo el ejército de Israel estaba lleno de pánico. Y después ocurrió lo que nadie podía creer. Vamos a leer. Yo voy a leer la versión Reina Valera. Si tú tienes NTV u otra versión, vela siguiendo. Y dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y cuando yo escuché esta palabra ayer en la madrugada, ya para la mañana, y había una voz y decía: la batalla le pertenece al Señor, la batalla le pertenece al Señor, la batalla le pertenece al Señor. En ese momento dentro de mí un cambio, una transformación ocurrió en mi espíritu, y fue un cambio de perspectiva, de entender lo que Dios está haciendo en medio de estos tiempos. Y si nosotros podemos comparar lo que estaba ocurriendo en aquel momento entre el pueblo de Israel y los filisteos, vemos que era un enemigo poderoso, que era un enemigo mucho más fuerte aparentemente que el pueblo de Israel. Y la perspectiva de Israel había cambiado totalmente. Era una perspectiva humana. Nada más estaban viendo lo que sus ojos carnales, lo que sus ojos físicos podían ver. Y no llevaba, quiero decirte, un día, unas semanas, llevaba varios meses que esto estaba ocurriendo, así como esta pandemia. Y el enemigo a vencer era muy poderoso, y no nada más esto, sino que tenían un gigante que nadie le podía hacer frente. Y decía: ok, quiero que uno de sus soldados, los más valientes, vengan y me enfrenten. Y nadie se atrevía a hacerle frente a este gigante. Pero de repente aparece David, un muchacho que había tenido un entrenamiento en la soledad y en la intimidad con Dios y en la obediencia. Había sido formado en la obediencia. Él tenía ya algunos años, no sabemos cuántos años, que su padre le había dicho: ¿sabes qué? Tus hermanos, ellos sí pueden ir al ejército, ellos son valientes, son fuertes, tú todavía no, tú estás chico, vete a cuidar las ovejas. Y en aquel entonces no creas que salían al jardín, cuidaban las ovejas y regresaban en la noche. No, a veces se iban días a pastorear las ovejas. Y en esos momentos dice la palabra que aparecía el lobo, el oso, el león, que aparecía el oso, el león, para pelear contra David. Tú imagínate pelear contra un oso, imagínate pelear contra un león. Aparentemente también son enemigos invisibles, pero el Señor estaba formando y estaba entrenando a David para la batalla que iba a venir, la batalla con Goliat. David fue formado en esa soledad, en esa obediencia, y vencía cuando venían los leones y los osos a atacar a sus ovejas. Él llegaba y los despedazaba y los quebrantaba y ganaba sobre ellos. Y David estaba ahí firme, esperando a que Dios hiciera algo en su vida, pero no desmayaba. Y fíjate bien que aparentemente él pues no era un chavo de ejército, no era un soldado, pero en medio de todo esto la perspectiva de David permanecía en Dios. En medio de la soledad, ¿tú qué ves? No ves un ejército, no ves armas, no ves la fortaleza de parte de Dios, pero David la vivía cada día en la intimidad, y él tenía fe en que Dios era el que lo fortalecía. Yo estoy segura que muchas de las canciones que él compuso vinieron de esos tiempos como muchacho.
Y estaba ahí David. Y su padre lo manda a llamar y le dice: ve a ver a tus hermanos, ve y llévales comida. Y David empieza y llega con el ejército y empieza a preguntar por sus hermanos. Y le pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es Goliat? Dice: no, es un gigante y está pasando esto. Le empiezan a dar las noticias del día. David se enoja en un celo santo y dice: ¿quién es este tal por cual que ha venido en contra de nuestro ejército? David se enfurece y en ese celo santo dice: yo voy a ir en contra de él. Yo estoy segura que sus hermanos se botaron de la risa. Yo estoy segura que los amigos de sus hermanos, que el ejército, pero él dijo: yo voy a ir. Llega Saúl y le dice: ok, si tú vas a ir te voy a dar mi armadura para que vayas protegido. Se la pone David, pero era una ridiculez eso, porque la armadura de Saúl le quedaba demasiado grande. No eran las armas a las que David estaba acostumbrado, porque el arma de David era la fe en su Dios, el Dios de Israel. Y entonces llega David, entra al campo de batalla sin ninguna arma, sin ninguna protección, sin ningún escudo carnal. Entra nada más cubierto por la fe en Dios. Y le dice al gigante, ¿sabes qué? El gigante le dice: yo te voy a dar y te voy a dar tu comida, tu carne va a ser a los perros. Y empieza el otro a despotricar, ¿verdad? Cuando un buleador empieza a habla más de la cuenta. Pero David, ¿sabes qué? David no habló de su carne, David no habló de lo que él estaba viendo, sino habló de lo que él había vivido en su entrenamiento con Dios y de lo que él sabía que su Dios podía hacer. Y en ese momento declaró y dijo: la batalla le pertenece al Señor, de Jehová de los ejércitos es la batalla. Y en ese momento cambió la perspectiva. En ese momento le estaba diciendo al ejército de Israel: ¿sabes qué? Israel, tu batalla no es tuya, esta batalla no te pertenece, esta batalla tú no la vas a ganar, esta batalla y esta guerra tú no tienes que hacer absolutamente nada. Tus espadas no sirven, tu fuerza no te sirve, tu valor no te sirve. El que va a ganar esta batalla el día de hoy es el Señor de los ejércitos. Y en ese momento cambia la perspectiva del ejército. David solamente con esas palabras agarra su lanza con la que había él estado lanzando por muchos años animales y a animales salvajes. La lanza en ese momento, que era lo que él estaba entrenado a hacer, y el gigante cae muerto. En ese momento el pueblo de Israel ve lo que David estaba hablando y dice: podemos ganar esto, Dios está con nosotros, y se lanzan contra los filisteos. Y en este momento yo te quiero decir que estamos pasando por un momento muy similar. A ver, una pandemia ha venido, y no nada más la pandemia, porque la pandemia sale la vacuna, empiezan a todos a obtenerla y se pueden calmar las cosas, pero nada más eso, si una crisis mundial. Va a haber hambre, ya hay hambre en muchos países. En Yemen la situación está terrible, en muchos países que ni siquiera nos imaginamos de la crisis que está ocurriendo. En verdad la situación, y no es por asustarte, no quiero ser que digas: ay, es negativa, simplemente te estoy hablando lo que yo he visto que va a ocurrir, y es que las cosas van a empeorar, la crisis económica va a empeorar, pero nosotros tenemos una esperanza y nuestra perspectiva tiene que cambiar. Y tenemos aparentemente un enemigo invencible delante de nosotros, pero tenemos que volver nuestra perspectiva a la perspectiva del cielo y entender que la batalla es del Señor. No hay nada que se salga fuera de su voluntad, nada. Sabes que si Él dice: este virus no pasa, este virus no pasa, pero todo Él lo ha permitido por algo, todo Él lo ha permitido con un propósito y una razón. Nosotros necesitamos entender que David tenía 5 piedras y su fe en el Señor. El día de hoy nosotros tenemos la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, tenemos su palabra, tenemos la fe y tenemos nuestro testimonio. Y necesitamos entender que el Espíritu Santo está con nosotros y nos empodera, nos capacita, nos habilita, no para que peleemos en nuestras fuerzas, sino para que peleemos en sus fuerzas. Ahora quiero que vayamos al libro de Hebreos. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 11. David fue un héroe de la fe, y como él vinieron muchos que podemos leer en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer
¿qué es lo que vamos a entender? Y en verdad yo estoy feliz porque el Señor le dio una palabra hermosa a mi esposo de la fe. Y no estamos nosotros planeando hablar de lo mismo, hasta que hoy hace rato que estábamos en el set me di cuenta de que, Señor, vamos a hablar de lo mismo. Entonces Dios nos habla. La fe es lo que Dios está usando en este tiempo para que su iglesia avance. Y no nada más en este tiempo, sino a lo largo de toda la historia. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiero que te fijes en esto. No dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio por los milagros que hicieron, porque Moisés, a través de él Dios abrió el mar rojo, porque David mató a leones, mató a Goliat y fue un super rey en Israel. No dice que porque Salomón construyó el tabernáculo. No dice que porque Abraham tuvo un hijo y a través de él nació el pueblo de Israel. No, dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque es que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, fíjate bien en esto, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y quiero detenerme aquí para que entendamos algo. Este capítulo que habla de los héroes de la fe y de la fe que solamente viene por parte de Dios, vemos que estos hombres murieron una vida de sujeción, una vida de quebrantamiento, una vida de sufrimiento, y estuvieron dispuestos a hacerlo porque creyeron. Y dice la palabra que los saludaron de lejos. Y yo te quiero decir que realmente esta palabra quiere decir que de lejos lo abrazaron y se aferraron con todas sus fuerzas a eso que vieron de lejos. Y lo vieron de lejos, lo abrazaron. Pero tal vez muchos de ellos sabían que no lo iban a ver con sus ojos físicos, que no lo iban a vivir, sino que sus generaciones serían las que lo verían. Y aún así decidieron que su perspectiva no sería la perspectiva del hombre, no sería la perspectiva de los reinos de este mundo, sino sería la perspectiva del cielo. Decidieron creer una promesa más excelente, decidieron creer a un Dios más excelente, el Dios que abre caminos donde no lo hay, el Dios que torna el desierto, que hace que florezca donde todo está seco, el Dios que hace que los muertos vivan, el Dios que destruye reinos y los construye en un solo día. En ese Dios decidieron creer. Y después dice el versículo 14: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Fíjate bien, él sabía que moría y que no iba a ver la promesa, pero bendijo a sus hijos porque sabía que la promesa iba a llegar seguramente. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y me quiero volver a detener aquí y decirte que poner la mirada, esta palabra en griego se dice apoblepo. Y apo quiere decir literalmente lejos de, y blepo quiere decir ve. Y esto dice, esto nos es el significado literal en el original de esa palabra. Dice mirar haciendo abstracción de todo lo demás con el fin de observar intensamente un determinado objetivo. O sea, Moisés dice que miró, puso la mirada en el galardón. Le valió gorro los placeres de Egipto, si él era tratado como hijo del faraón, como hijo, como un príncipe. Le valió que había más de 1 millón de personas que él iba a tener que cargar con ellas en un desierto. Le valió todo eso y dijo: yo tengo puesta mi mirada en una sola cosa, y es en la promesa que el Dios de Israel ha hecho a este pueblo. Dice el 27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a qué? Al invisible. Y en este tiempo de epidemia nosotros tenemos que conocer los atributos de Dios. Yo creo o que esta epidemia te destruye o te levanta, ¿ok? Yo creo y lo veo en muchos matrimonios. Dice que las estadísticas, que la tasa de divorcio se ha incrementado muchísimo. ¿Por qué? Porque es difícil que sin Cristo un matrimonio puede existir. Pero también este tiempo está sirviendo para los que aman a Dios y lo buscan intensamente, y su perspectiva ha cambiado para entender los atributos de Dios. Él es el Dios, Él es el invisible Dios. Y aunque esto nos habla de que no lo podemos ver, ¿sí? Pero que está ahí. Él es el todopoderoso, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él todo lo puede. Y Moisés dijo: yo voy a creer y voy a mirar y voy a ver al invisible. Y después dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabas, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entiende esto, fue gente que vivió en épocas difíciles, o sea, no tenían las comodidades que nosotros tenemos, eran perseguidos, ¿sí? Tenían que luchar contra ejércitos, ellos tenían enfermedades y se morían más rápido porque no había vacunas, no había medicinas, y aún así decidieron creer una promesa que ellos no iban a recibir, una promesa que nos correspondía para nosotros. Dice en Hebreos, lo que le acabamos de leer, por la fe conquistaron reinos. Y quiero que leamos, vamos a seguirnos con el capítulo 12 y después voy a hablar un poquito. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, que dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y quiero que de ahí nos vayamos al versículo 11, y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Fíjate bien, Pablo nos da una cátedra de los hombres de la fe, de las batallas que ellos libraron, y que dice, la batalla no fue de ellos, fue la batalla del Señor. Se aferraron a la fe, se aferraron a una promesa que no vieron y levantaron sus manos caídas y las rodillas. Necesitamos en este tiempo levantar las manos caídas, que es la adoración. Ahí en tu casa tienes que levantarte en la adoración. No importa si no vienes a la iglesia, si no has servicio, la iglesia no ha perdido, la iglesia no está derrotada, la iglesia no está fracasada, porque la iglesia no la hace una reunión de domingo, la iglesia la hace la congregación de los santos manifestándose. Y ahí donde tú estás es necesario que levantes tus manos caídas, que eches fuera el temor, que eches fuera la depresión, que eches fuera la apatía. Y en este momento, si tú has tenido ansiedad, si han venido a ti espíritus y pensamientos de suicidio, de muerte, de terror, de pánico, en este momento se van en el nombre de Jesús. Y yo te digo, levanta tus manos caídas y dobla tus rodillas, que las rodillas que estén paralizadas se pongan en movimiento nuevamente, porque el Espíritu Santo no está sujeto a una pared, no está sujeto a una iglesia física. El Espíritu Santo vive en templos vivos que arden en fuego por él. El Espíritu Santo es el fuego consumidor, y ese mismo Espíritu Santo que tocó a los discípulos en Pentecostés es el mismo Espíritu que está en ti y en mí en esta mañana. Y por su poder en este momento el Espíritu Santo te aviva. El Espíritu de Dios te está tocando ahí donde estás, y toda rodilla paralizada, todo brazo que ha sido caído en este momento se mueve en el nombre de Cristo. Yo declaro que tu boca se vuelve a abrir, que tus ojos vuelven a recibir la perspectiva del cielo, que tú entiendes que lo que está pasando viene de Dios, que tú puedes entender que Él está quebrantando y está purificando a su iglesia y está sacudiendo todo lo que se mueve y lo que puede ser sacudido, para que lo inconmovible de Dios permanezca, que la iglesia está siendo refinada, que la iglesia no está perdiendo ni está fracasando, sino que la iglesia está siendo purificada. Y en este momento, si tú te sientes enfermo o estás enfermo, yo te pido que levantes tu mano, y en ese momento no va a ser Tania Yañez, no va a ser los pastores, no va a ser nadie. El mismo Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que está ahí contigo, y en este momento te toca y tú eres sanado desde la punta de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Y la sangre de Cristo tiene poder para sanar, para liberar, para santificar, para sanar. Eres sano en este momento en el nombre de Jesús. Y quiero terminar este tiempo diciendo esto. Fíjate bien, quiero con una advertencia. Dice el versículo 14 del capítulo 12: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Iglesia, si has empezado a tener amargura en tu corazón, enojo contra el gobierno,
ira por lo que está pasando, depresión por el encierro, y has hablado en redes sociales o has hablado con gente y ese enojo ha salido, has contaminado a otros y no ha sido de bendición. Es momento de arrepentirnos y poner nuestra perspectiva en la perspectiva del cielo, y que Dios hable a través de nosotros palabras de esperanza y de vida. Y dice el 16: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y quiero saltarme al versículo 18 porque quiero cerrar con esto. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No nos hemos acercado a una iglesia física, nos hemos acercado al monte de Dios, a la Jerusalén celestial. Así que en este momento yo te quiero animar a que ahí donde estás te pongas de pie, alza tus manos. Alza tus manos y dile: Padre, si mi perspectiva ha cambiado en este tiempo y me he dejado contaminar por lo que dice la cultura de este mundo, por el terror, por el miedo, por el pánico, por el enojo, por ira, por amargura, yo te pido perdón y yo declaro que mi perspectiva es la tuya. En este momento yo abrazo la fe que tú me das y yo declaro que la batalla te pertenece, Señor. La batalla es del Dios de los ejércitos. La batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya. La batalla por mi familia es tuya. La batalla por este país es tuya. La batalla por mi economía es tuya. La batalla por mi salud es tuya, Señor. Tuya es la victoria. Tuya es la batalla. Y yo creo, aunque mis ojos no lo ven, creo que vendrá un avivamiento. Creo que cosas mejores veremos. Creo que cosas mejores veremos. Porque eso está preparado para todos aquellos que se han acercado a la Jerusalén celestial. Y en este momento, Espíritu Santo, yo te pido, precioso amigo mío, precioso